todos, soy Alfonso Fernández de cancerintegral.com y en este nuevo vídeo vamos a hablar de 6 características muy importantes metabólicas que caracterizan a todos los cánceres y que nos permiten distinguirlos de los tejidos sanos, y eso implica poder deducir de estas características una serie de terapias, una serie de acciones terapéuticas que podrían ser muy interesantes, prácticamente decisivas, si realmente se incidiera en ello. Este será un primer vídeo que probablemente forme parte de una serie, porque no es que haya solamente 6 características metabólicas que distingan a los tumores, sino que existen muchas otras más, y por eso los libros que estoy escribiendo, el más importante de los cuales es el último que he publicado, que es el del metabolismo tumoral. Con este vídeo y con todos los demás vais a entender que todos los cánceres son metabólicamente semejantes, y por lo tanto el mantra de que son más de 200 enfermedades de origen genético solo ayuda a que la industria sintetice decenas de fármacos patentables, además que haya un enfoque multifarmacológico a la hora de abordar la enfermedad, pero que nunca se aborden sustancias baratas sin patente o cambios de estilo de vida que permitirían a los pacientes realmente centrarse en aquello que realmente forma la base de la enfermedad. Enfocarse en miles de proteínas implica enfocarse en miles de sustancias patentables, y eso solamente beneficia a la industria, pero no terapéuticamente a los pacientes. Voy a dejar también en la descripción de este vídeo una serie de artículos del blog que te ayudarán a profundizar en estos temas. Entonces vayamos ahora mismo con los 6 primeras características fundamentales que cumplen todos los cánceres. En primer lugar, hay un encapsulamiento llamado microambiente tumoral. Es decir, el tumor forma una especie de ecosistema, de cápsula, con unas reglas bioquímicas propias. Es una especie de neotejido que es muy similar a un embrión. Ese encapsulamiento está formado en su mayor parte por células no neoplásicas, que dan soporte a las células cancerígenas propiamente dicha, y por un estroma, que es una matriz extracelular que no es material propiamente celular, y que además tiene unas características especiales y aberrantes, en concreto un colágeno defectuoso que es consecuencia del avance tumoral, pero que también podría rastrearse como una de las posibles causas de la aparición de una neoplasia. Además tenemos que tener en cuenta que las infecciones también tienen su propio microambiente infeccioso, y por eso el metabolismo de las infecciones y el de las neoplasias comparte tantas similitudes, y por tanto tantas sustancias que son antiinfecciosas, que son antimicrobianas, son también antitumorales, y viceversa. En segundo lugar, el gradiente de pH invertido en ese microambiente tumoral. El interior de la célula tumoral tiene un pH más básico, más alcalino que el entorno extracelular tumoral, que es ácido debido a la cantidad de desechos que la célula expulsa debido a su metabolismo aberrante. Ese gradiente de pH entre el interior de la célula y el exterior de la célula está invertido respecto a lo que sucede en una célula sana, donde el interior es más ácido que el exterior. Esto es doblemente peligroso al tratarse de una neoplasia. Por una parte, se necesita cierta acidez intracelular para alcanzar la apoptosis o el suicidio programado, de tal manera que esa alcalinidad interior de la célula tumoral le impide fundamentalmente suicidarse y por lo tanto colaborar con la homeostasis. Por una parte se necesita esa acidez intracelular para alcanzar la apoptosis, como acabo de decir, y después la acidez extracelular del entorno del tumor, del entorno de ese microambiente tumoral, lo que hace es que dificulta que el sistema inmune en su faceta citotóxica actúe adecuadamente. Es decir, desactiva la faceta citotóxica del sistema inmune, y por lo tanto ese sistema inmune no va a atacar al tumor donde está infiltrado en ese microambiente, sino que va a permitir que medre, va a permitir que prospere el sistema inmune infiltrado en ese microambiente debido a esa acidez y a otros factores que ya hablaremos en otros vídeos y que comento en los libros y en el blog. Lo que hace es ayudar al tumor a avanzar en vez de hacer que se detenga, en vez de combatirlo.
y ese viraje desde un fenotipo colaborador a un fenotipo que ataque al tumor será otra de las características de que deberíamos abordar terapéuticas y que serían muy interesantes. Entonces, tanto el pH desequilibrado como la propia cápsula que se crea en el microambiente tumoral hacen que la quimioterapia, las drogas que se envían sean ineficaces en ese entorno. Y es algo que la medicina no tiene en cuenta. Lanza fármacos de una manera indiscriminada, creyendo que en un tubo de ensayo con ratones o en series pequeñas va a ser suficiente para saber que esa molécula funciona, pero en la realidad, una vez que se lanza a ese organismo, no alcanza las zonas que tiene que alcanzar debido a esa protección que le da el microambiente y esas zonas con un pH desequilibrado, que es algo que he hablado en bastantes artículos del blog y que os dejaré la referencia abajo. En tercer lugar, dependencia de la glucosa. Esta es probablemente una de las características más extendidas y que la gente más conoce, aunque en realidad no es la primordial o aquella que realmente afectaría más a los tumores. El consumo de glucosa correlaciona con las zonas tumorales más malignas y con aquellas que están basadas en más fermentación, que no utilizan oxígeno, que no oxidan combustibles. Pero en realidad el tumor no obtiene grandes ventajas energéticas de este hecho, porque la fermentación no es un hecho, no es un proceso muy eficaz energéticamente. Y esto es debido a que lo que necesita, sobre todo con la glucosa, lo que obtiene sobre todo con la glucosa no es energía, sino material anabólico, constructivo, que le permite tener ladrillos con los cuales construir más material, que es al final lo que necesita. Puede consumir 200 veces, incluso más glucosa que los tejidos sanos, y por eso la técnica PET, que es la tomografía de emisión de positrones, que utiliza un análogo estructural de la glucosa, que es 2-desoxiglucosa, con una parte radiactiva, es tan eficaz para saber el alcance y la malignidad de los tumores, independientemente del tipo de tumor que sea. Aunque es cierto que también se pueden usar otros marcadores que no estén basados en glucosa, sino en ciertos aminoácidos. En cuarto lugar, está la dependencia de la glutamina. El tumor consume grandes cantidades de glutamina en un proceso que se denomina glutaminólisis, y si no la puede obtener de fuentes externas, la obtendrá de los tejidos sanos, como por ejemplo el tejido muscular. De hecho, la caquexia, cuya peligrosidad radica en la sarcopenia, es decir, en la pérdida de tejido muscular, que correlaciona fuertemente con mortalidad por todas las causas, guarda una gran relación con esa demanda de aminoácidos como la glutamina. Además, el intestino la necesita como combustible, y el intestino es buena parte del sostén de nuestro sistema inmune. Lo he comentado en el primer libro que he escrito dedicado al sistema inmune y en el segundo dedicado a la microbiota y al intestino y su relación con el cáncer. Así que restringir el consumo de glutamina en un enfermo de cáncer no es una buena idea, como demuestra la evidencia, y pese a lo que dicen muchos otros divulgadores, que yo sé que en eso no estoy de acuerdo con ellos o chocamos en ese aspecto. Muchos de ellos hablan de hacer una restricción de glutamina, algo que a mí me parece un fundamental error. Lo que hay que hacer es proporcionar la cantidad suficiente de glutamina para que nuestro intestino pueda ser saludable y que soporte el sistema inmune, pero después lo que hay que hacer es conocer lo que se llaman isoenzimas. Es decir, hay unas enzimas que son estructuralmente semejantes a las enzimas normales, pero son isoenzimas específicamente tumorales, o que se expresan de una manera cuantitativa o cualitativamente diferente en los tumores. Incidir sobre ellas permitiría que pudiéramos bloquear el aprovechamiento de la glutamina por parte de los tumores. De tal manera que sería mucho más inteligente no impedir, no restringir, mejor dicho, la glutamina, sino incluso suplementar con glutamina, pero después tomar inhibidores específicos de esas isoformas que el tumor utiliza para que el proceso de glutaminólisis les permita utilizar la glutamina. Eso me parece mucho más inteligente y es algo que propongo en el libro con una serie de acciones prácticas. En quinto lugar está la exageración redox, que es el cáncer, porque los tumores producen una gran cantidad de radicales libres debido a la exacerbación de su metabolismo, pero para compensar ese exceso de oxidantes, producen un exceso de antioxidantes, de tal manera que equilibran ese supuesto desequilibrio redox y palian el potencial daño que produciría ese exceso de oxidantes. Por ejemplo,
La vía de las pentosas fosfato, que está exagerada debido al exceso de anabolismo, permite producir una gran cantidad de antioxidantes. Y además el tumor produce una gran cantidad de glutatión, que es uno de los antioxidantes maestros y al que le dediqué un vídeo cuya referencia os dejaré también abajo en la descripción de este vídeo. Algo que tenemos que saber también es que generalmente los tumores presentan un bajo estrés oxidativo, es decir, la creación de antioxidantes es tan alta que permite que no haya estrés oxidativo en los tumores, pero que sí lo hay en los tejidos sanos, en los órganos sanos de los enfermos de cáncer. Eso hace que cuando se aplican terapias oxidantes indiscriminadas, sobre todo quimioterapia, en muchas ocasiones el eslabón débil esté en el cuerpo sano. Es decir, sea el cuerpo sano el que primero se oxide, debido a que ya está oxidado de por sí, y que el tumor no note apenas nada. Y por eso hay que tener acciones complementarias que permitan revertir esa asimetría, que sea el tumor el que tenga el estrés oxidativo y que se proteja el cuerpo sano, incrementando el nivel de producción de antioxidantes. De esa manera le pasamos la patata caliente, por decirlo de alguna manera, del estrés oxidativo al tumor y no al organismo sano. En sexto lugar, y por último en este vídeo, está la dependencia de la metionina, y que quizás podría estar en primer lugar. Es algo en lo que yo estoy obsesionado desde hace mucho tiempo, porque me parece, si tuviera que hablar de un punto de presión específico de gran capacidad de detener los tumores, sería ese. Y he dedicado un par de artículos a hablar del efecto Hoffman, que es parecido al efecto Warburg en la glucosa, pero referido a la metionina, de la glicina y de una serie de fármacos que podrían incidir en la metionina y podrían ser excelentes a la hora de, aunque sea en monoterapia, conseguir detener el cáncer en muchos casos o incrementar la sobrevida espectacularmente, y mucho más si se consiguiera hacer una sinergia con otra serie de acciones basadas en otros procesos. La dependencia de la metionina de buena parte de los tumores aparece reflejada en numerosos estudios, y además dicha dependencia es general, absoluta y aún más determinante que la de la glucosa, porque es la única característica que comparten incluso las neoplasias benignas o de crecimiento lento. Y cuando se utiliza en un PET, en una tomografía de emisión por positrones, un análogo de la metionina, permite delimitar no solamente las zonas más agresivas, sino aquellas preneoplásicas, aquellas que podrían estar en etapas previas antes de convertirse en tumores malignos. Tal vez este proceso se deba a que los tumores tienen una deficiencia de metionina sintasa, similar a lo que sucede cuando una persona tiene una hiperhomocisteinemia en un organismo sano, que impide un reciclaje de la homocisteína en metionina. Y por eso los tumores requieren un aporte constante externo-exógeno de metionina, y es un punto de presión específico que podríamos aprovechar terapéuticamente si realmente la medicina supiera lo que hace. Todos estos cambios hacen al tumor muy dependiente de ese aporte externo, y esa característica debería ser explotada terapéuticamente, pero de momento, pues como digo, no se hace, aunque en los libros que estoy escribiendo, sobre todo el relativo al metabolismo tumoral, pero también el de la microbiota, relativo al sistema inmune, hablo de muchas terapias que podríamos utilizar por nuestra cuenta, farmacológicas, de suplementación, de cambios de estilo de vida, que nos permitirían aprovechar estos puntos de presión, estas debilidades específicas de todos los cánceres y que los distinguen del tejido sano, para emprender acciones que realmente nos permitieran incrementar la sobrevida espectacularmente de los pacientes y, en algunos casos, como ya lo estamos viendo, conseguir remisiones, que es algo que todavía no tenemos sistematizado, pero que estamos en camino de hacer. Y de momento esto es todo por hoy. En otros vídeos, como digo, también abordo de estas características metabólicas, otras diferentes, porque hay unas cuantas más. Espero que te suscribas, que le das a me gusta para ayudar al canal, que lo que se dice siempre, ¿no? Que comentes todo aquello que quieras comentar, específicamente también los temas que te gustaría que abordase. Te recuerdo que todo esto que estoy diciendo lo abordo con muchísima mayor profundidad en los libros, específicamente en el tomo 3, dedicado al metabolismo tumoral. Y bueno, se puede hacer una precompra a precio reducido de momento, con un link que te dejaré también en la descripción. Y nada más. Hasta la próxima y un abrazo.